Jesús dice que el sabio pone en práctica el sermón del monte. Así concluye el sermón del monte en los versículos del 24 al 29 del capítulo 7. Cualquiera pues que me oye esas palabras y las hace. El oír, desde luego, es de suma importancia. Mateo 13:9, el que tiene oídos para oír, oiga. Marcos 4:24, mirad lo que oís. Lucas 8:18, mirad cómo oís. Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por lo tanto, es de suma importancia oír las palabras de Cristo. Muchísimas personas no las oyen. La Biblia para ellos es libro desconocido. Es un libro cerrado. La Biblia ni siquiera se encuentra en muchos hogares y en muchos otros es puro ornamento. Los humanistas hacen burla de estas enseñanzas para destruir todo aspecto de la moralidad bíblica para promover el libertinaje. Entre los que oyen las palabras de ese sermón hay 4 clases de gente. Él describe estas 4 clases en Mateo 13 del 3 al 9 y luego versículos 18 al 23. Esta parábola indica que la mayoría de los oyentes no aprovechan las grandes bendiciones que Jesús ofrece. Ahora, el punto principal en este estudio es y las pone en práctica. Las pone en práctica. Los 3 capítulos, Mateo 5, 6, 7, el sermón del monte. Repito, es una gran bendición oír la palabra de Cristo, pero no basta con solamente oír. Muchos están contentos con solamente oír la palabra y leerla. Existe una actitud muy peligrosa con respecto a oír la palabra. Muchas personas leen la Biblia, permiten que se les presente estudios bíblicos y aún asisten a las reuniones de la iglesia, pero hasta ahí llegue. Dicen que reciben una gran bendición porque leen y oyen la palabra. Se sienten muy contentos, muy bendecidos por hacerlo. Después de oír una lección, dicen, pues qué bonito fue el sermón, me gustó mucho. Pero no basta con simplemente oír. Dice que la gente se admiraba de Cristo. La gente que escuchó el sermón del monte se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Cristo tenía autoridad y no como los escribas. Reconocieron que Jesús no decía, así dice el rabí Hillel, así dice el rabí Shammai. Más bien él dijo, pero yo os digo. Esta palabra admiraba es palabra fuerte. Significa estar sumamente como chocado en la propia mente de uno, estar atónito. Es semejante a la expresión sacar de las casillas. Quedaron boquiabiertos.
Pero ¿cuántos de ellos ponían en práctica este sermón? Es lo que Jesús buscaba y busca. Él no busca personas que simplemente se admiren de Él y de su doctrina. Él no vino al mundo para exhibir su talento y capacidad como el maestro de maestros. Él busca el discipulado. Él busca discípulos, personas que ponen en práctica la enseñanza. Las palabras importantes son hacer, obedecer, poner en práctica, y aquí tengo una lista muy larga de textos que emplean estas palabras, el hacer, el obedecer, el poner en práctica. Bueno, entonces el tema, el título del tema que estoy presentando es que el sabio pone en práctica la enseñanza de Cristo. El hombre sabio, el hombre prudente, es el que pone en práctica estas enseñanzas. Hay muchos sabios, entre comillas, que no son sabios. Dice Job 32:9, no siempre los grandes son sabios. Muy cierto. Muy cierto, los más grandes, los más famosos, líderes y todo, no son sabios, según la voluntad de Dios. Los de años avanzados deben ser sabios, pero la mayoría de ellos ni siquiera obedecen al Evangelio. El mundo ha sido bendecido por hombres muy sabios en su campo de estudio, científicos, médicos, matemáticos, pero esto no necesariamente significa que los tales poseen la sabiduría verdadera. No. Se cree a veces que si alguno de estos habla sobre asuntos religiosos, pues deben escucharse con mucho respeto. Pero, por lo contrario, dice Pablo que el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Primera a los Corintios 1:21. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Quiero repetir esto. Los hombres más reconocidos como sabios son los líderes en su categoría, pero ni siquiera obedecen al Evangelio. Tan sencillo, oír el mensaje de salvación, de la gracia de Dios por medio de Jesucristo, luego arrepentirse de sus pecados, confesar que Cristo es el Hijo de Dios y ser bautizados para el perdón de pecados. Eso es obedecer al Evangelio. Muchos textos explican el obedecer al Evangelio. Y los que no obedecen no son sabios. No son sabios. El sabio es el que pone en práctica la enseñanza del Señor. Y hay muchísimos profesores que no son nada sabios en el sentido de Mateo 7:24, sino más bien se identifican con los insensatos del texto. Yo me refiero aquí a Mateo 7:24, cuando habla de que el que pone en práctica la enseñanza es como el hombre que edifica su casa sobre la roca, ¿verdad? Y la roca aguanta. La iglesia resiste la tempestad y todo, pero el otro, el que no pone en práctica la enseñanza, es como el hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y fue llevada como nada. Muy bien. Esta palabra, sabiduría,
se usa mucho en el lenguaje humano. Proverbios 9:10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Qué importante. Proverbios 9:10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Muy, pero muy cierto. Proverbios 9:8 y 9, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. El sabio quiere ser corregido si en algo su conocimiento es defectuoso o su acción no es adecuada. Y le llama la atención y siendo sabio, pues le da gracias. Le da gracias. Él acepta la corrección. Otra vez en Proverbios 9:9, da al sabio y será más sabio, enseña al justo y aumentará su saber. Es lo que Pablo dice, hablando a Timoteo, en la 2 Timoteo 3:15, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Los sabios son los que siempre están preparados. Mateo 25 habla de la importancia de estar, por ejemplo, es la parábola de las vírgenes prudentes o sabios, porque estaban preparadas, así para entrar a las bodas. Bueno, debemos demostrarla en la conducta. No basta con nada más decir que tiene esta gran bendición, más bien que por la conducta. Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre. ¿Quién es el sabio? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Y es lo que Jesús dice en Mateo 7:24. Esto mismo, la misma cosa. Es lo que Jesús dice en Mateo 7:24. Que es necesario poner en práctica estas enseñanzas para ser sabio. De otro modo, no es sabio. Santiago capítulo 3, un texto un poco largo que no voy a leerlo todo, pero es un buen comentario sobre la necesidad de poner en práctica el Sermón del Monte. Santiago dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Habla con mucha franqueza. Estos no son sabios porque no ponen en práctica. Por ejemplo, en Mateo 5 empieza. Los primeros versículos de Mateo 5 son lo que llamamos las bienaventuranzas. Pero los que no ponen en práctica, no ponen en práctica esta enseñanza, entonces, no tienen misericordia, no son de limpio corazón, no son pacificadores y no practican las enseñanzas bellas y perfectas de todo el Sermón del Monte. Los sabios, no dice Proverbios 4,
del 10 al 13, que los sabios no tropezarán. Oye, hijo mío, recibe mis palabras y muchos serán los años de tu vida. Por el camino de la sabiduría te he conducido, por sendas de rectitud te he guiado. Cuando andes, tus pasos no serán obstruidos, y si corres, no tropezarás. No tropezarás. Aférrate a la instrucción, no la sueltes, guárdala, porque ella es tu vida. Ella es tu vida. Abarca todo. Este es consejo muy práctico. Consejo práctico. La práctica del Sermón del Monte evitará muchísimos problemas en esta vida. Problemas de toda clase. En la vida personal, en el hogar, en la iglesia y en el empleo, en fin. Muchos problemas se evitan si uno practica la enseñanza del Sermón del Monte. Yo no estoy diciendo que este sermón es más importante que los demás sermones. No, nada más estoy poniendo un ejemplo de las enseñanzas de Cristo, el Sermón del Monte. Así comenzó su ministerio. Él habla de dos fundamentos. La casa de esta ilustración es la vida, el carácter, la preparación. El sabio o el prudente, el que pone en práctica la enseñanza de Jesús, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Es el que pone en práctica la enseñanza de Cristo. Es un fundamento firme y duradero, como dice 1 Juan 2:17, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahí está, la vida eterna. Muy bien. Entonces, ¿qué tal las muchas pruebas de la vida? Bueno, Jesús habla de ellas. Cuando Él está hablando de poner en práctica las enseñanzas del Sermón del Monte, Él está hablando. Él estaba hablando de la vida preparada para las pruebas de la vida. Descendió lluvia, vinieron ríos, torrentes, inundaciones, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra las dos casas, azotaron las dos casas, la casa edificada sobre la roca y la casa edificada sobre la arena, ¿verdad? Este lenguaje indica fuertes pruebas de toda clase, todos son azotados, sacudidos por contratiempos, problemas, dificultades, aflicciones, tribulaciones de toda clase. La vida es una prueba. La vida es una prueba. Es una disciplina. Es como una escuela de preparación. Los que ponen en práctica las enseñanzas de Jesús aguantan y soportan todas las pruebas de la vida y los demás no. Los otros no. El obedecer o no obedecer es el fundamento, es la base de la vida. Determina todo el curso de la vida. ¿En qué sentido? Vamos a hacer muy claro. ¿En qué sentido somos probados? Pensando en el contexto, o sea, en el mismo Sermón del Monte, vamos pensando en esto.
Es la prueba, por ejemplo, del carácter. El carácter de todos se sujeta a duras pruebas, todos los días, en el hogar, en el trabajo, en la escuela, en relaciones y actividades de la vida. Las tentaciones y pruebas como tormentas violentas, nos azotan y atacan los cimientos de la vida. Los vientos y las inundaciones que nos sacuden y azotan prueban y manifiestan la clase de fundamento que escogemos para nuestra casa. Pero el carácter desarrollado y afinado por las bienaventuranzas y las demás enseñanzas del Sermón del Monte soporta todo ataque contra el alma. Esta casa resiste porque está cimentada sobre la roca que es Cristo. También la influencia de uno. Ahí está otra prueba. Nuestra influencia es probada todos los días. ¿Somos en verdad la luz del mundo? ¿Somos en verdad la sal de la tierra, como Jesús dice? Bueno, ahí está otra vez la importancia del fundamento de la casa. Porque si uno edifica su casa sobre el fundamento de Cristo, de poner en práctica las enseñanzas de Cristo, entonces Él tiene influencia. La luz del mundo, la sal de la tierra, su vida tiene impacto, influencia sobre otros. Y muchas veces la gente observando tal vida dicen, yo quiero lo que usted tiene. Yo quiero ser como usted. ¿Verdad? Qué bonito. Qué bonito. Pero así es, así sucede. Luego viene la prueba de la confianza. ¿Confiamos en Dios? ¿De veras confiamos en Dios? ¿O en las cosas materiales? ¿A cuál de los dos servimos? ¿Nos preocupamos? ¿Nos afanamos por las cosas materiales o por los asuntos del reino? Todos son probados en este sentido todos los días. Job, capítulo 14, 1 y 2, el hombre nacido de mujer, corto de días y lleno de turbaciones, como una flor brota y se marchita, y como una sombra huye y no permanece. ¡Qué texto tan tremendo! Job 14, 1 y 2. Hermanos y amigos, esto es cierto. La vida es una neblina, dice Santiago. Una neblina, un vapor, una sombra. Y tan pronto termina. Muy bien, en conclusión, por lo tanto, los que no ponen en práctica estas enseñanzas no son sabios. Así de simple, no son sabios. Más bien son insensatos. Es lo que Jesús dice. Él compara, por ejemplo, está usando la comparación o la ilustración de dos edificadores, pero bien ilustran lo que estamos estudiando. El poner en práctica la enseñanza o no poner en práctica la enseñanza. El que pone en práctica la enseñanza es sabio y el que no pone en práctica la enseñanza es insensato. Job 8
Verso 13, tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios, y la esperanza del impío perecerá. La esperanza del impío perecerá, porque su esperanza será cortada y su confianza es tela de araña. Tela de araña. Se apoyará él en su casa, pero no permanecerá. Capítulo 10, verso 25, como pasa el torbellino, así el malo no permanece. Mas el justo permanece para siempre. Hermanos, amigos, estamos citando la palabra de Dios, muchos textos, y principalmente las palabras de Jesucristo mismo. Espero que todos debemos pasar mucho tiempo meditando sobre este punto, los últimos versículos de Mateo capítulo 7, que el que pone en práctica la enseñanza del Sermón del Monte es sabio, y el que no lo hace es insensato. Muchas gracias por acompañarme en este estudio y espero que haya sido